Hola, mi nombre es Rocío Goberna, pertenezco a la unidad de miembro superior del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y os voy a hablar del tema síndrome subacromial. El término síndrome subacromial agrupa a un amplio abanico de patologías que tienen en común dolor en la cara anterior del hombro y lateral del brazo. Es un dolor de inicio espontáneo, habitualmente sin antecedente traumático. El dolor es característicamente nocturno, despierta a los pacientes por la noche, no les deja dormir sobre el hombro afecto y les altera mucho el ritmo del sueño. Y también es un dolor que se genera habitualmente con actividades repetitivas con los brazos elevados y genera un gran número de consultas tanto al traumatólogo general como al especialista en hombro. El término lo empieza a utilizar Neer en 1972. Él pues habla de una patología con 3 estadios, desde inflamación simple o síndrome subacromial hasta rotura parcial o completa del manguito de los rotadores. Actualmente se estudian por separado el dolor de hombro síndrome subacromial con manguito íntegro y las roturas de manguito. Aquí vamos a tratar solamente el dolor de hombro síndrome subacromial con manguito íntegro. Para comenzar el tema vamos a recordar una serie de puntos en la anatomía del hombro, recordando el arco coracoacromial. El arco coracoacromial es el techo del hombro y lo constituye el acromion, la articulación acromioclavicular, el ligamento coracoacromial y la coracoide. Bajo este arco y entre él y el húmero está el manguito de los rotadores, que debe deslizarse ayudado por la bursa subacromial en todo el rango de movilidad del hombro. Cualquier conflicto que produzca un pinzamiento, un conflicto de espacio el manguito de los rotadores en cualquiera de las zonas bajo el arco coracoacromial puede producir un dolor y generar un síndrome subacromial. Clasificamos al síndrome subacromial de diferentes maneras. Una es según el origen de la compresión. Cuando el origen de la compresión es una disminución del continente, cuando disminuye el espacio bajo el arco coracoacromial, pues estaríamos hablando de un outlet impeachment. Causas posibles de outlet impeachment, pues un acromion tipo 3 de Bigliani con la punta ganchosa que disminuiría el espacio bajo el acromion, una fractura de troquíter con ascenso del mismo o una consolidación viciosa de una fractura de húmero proximal en varo. Y cuando el problema es que aumenta el contenido bajo el arco coracoacromial, estaríamos ante un non-outlet impeachment, que podría deberse pues, a una hipertrofia de bursa o de tendones o secundario una incompetencia de manguito que hace que ascienda el húmero, una debilidad muscular, parálisis de nervio supraescapular, etc. Según la localización de este compromiso de espacio que genera el dolor, podemos diferenciar 3 tipos de síndrome subacromiales: externo, interno y anterior coracoideo. El externo es al que nos solemos referir siempre que hablamos de síndrome subacromial y es el más frecuente. El conflicto de espacio se produce entre el reborde superior del acromion, el ligamento coracoacromial y el manguito de los rotadores cuando colocamos el brazo en abducción y rotación interna. Otro tipo sería el típico de lanzadores, que es el impeachment interno, que se produciría en la parte posterior del hombro, entre el troquíter y la cara articular del manguito, con el reborde posterior superior de la glena. La posición en la que se produce este conflicto de espacio serían abducción y rotación externa, que es el movimiento que hacen los lanzadores. Y menos frecuente, el impeachment anterior o coracoideo, donde el conflicto de espacio sería en la zona anterior entre la apófisis coracoides y la inserción del subescapular, y la posición en la que se produce este compromiso de espacio sería con el brazo en elevación y rotación interna. La clínica que aparece cuando un paciente tiene síndrome subacromial. Los pacientes se quejan de 2 cosas principalmente, de dolor y de debilidad. El dolor es un dolor espontáneo que no aparece o que no asocia a los pacientes a ningún antecedente traumático. Es un dolor que se genera con el brazo entre 70 y 120 grados de abducción, con los brazos elevados, típicamente nocturno, despierta, como he dicho, pues impide a los pacientes conciliar el sueño, los despierta por la noche. Y es un dolor que los pacientes normalmente localizan en la cara anterior y lateral del brazo hasta la inserción del deltoides, no suele ir más allá. Debemos descartar cuando un paciente se queja de dolor en esta zona
que pueda presentar una cervicalgia, un dolor de origen cervical. El dolor de origen cervical normalmente se localiza un poco más posterior, en la zona del hombro y la zona del trapecio, y se irradia habitualmente más allá del codo, aunque muchas veces ambos dolores coexisten, con lo cual es difícil diferenciarlo. La debilidad de la que se quejan los pacientes habitualmente es secundaria al dolor. En la exploración debemos hacer en la inspección y palpación, pues ver posibles atrofias musculares, palpar los típicos puntos dolorosos como la corredera bicipital o la articulación acromioclavicular. Valoramos el rango articular de manera activa y pasiva. En caso de tener algún déficit en la movilidad activa, siempre la exploramos pasivamente, ya que el síndrome subacromial no cursa con déficit de movilidad pasiva. Cuando pasivamente no podemos conseguir todo el rango articular, debemos pensar en una casulitis o en una artrosis, no en un síndrome subacromial. Y después existen unos test específicos de provocación o impeachment test específicamente para valorar los síndromes subacromiales. El clásico es el test de NIE. El examinador se coloca detrás del paciente, con una mano le bloquea la escápula, con la otra le eleva el brazo en el plano de la escápula y realiza rotaciones internas y externas. Habitualmente, cuando se genera dolor a 90 grados de elevación con la escápula bloqueada, pues estamos ante un test positivo. Podemos complementar el test inyectando un anestésico local en el espacio subacromial, que en caso de ser un síndrome subacromial el causante del dolor, pues disminuiría el dolor, disminuiría la clínica. Otro test basado en este es el test de Hawking, que pues efectuamos de la misma manera, nos colocamos detrás del paciente, con una mano bloqueamos la escápula y con la otra hacemos elevación 90 grados de flexión de codo y realizamos rotación interna, y en esta maniobra se genera dolor. En pacientes poco colaboradores o que tienen mucho dolor y que es difícil explorarle, es muy útil el test de Jokun. En este test le pedimos al paciente que coloque el brazo a explorar, la mano del hombro a explorar sobre el hombro contralateral, y a 90 grados de elevación le pedimos que empuje el codo hacia arriba mientras nosotros ejercemos una fuerza hacia abajo. Y este test pues genera dolor en caso de síndrome subacromial. Para el impeachment coracoideo, la maniobra específica es bloqueando con una mano de nuevo detrás del paciente la escápula, realizamos elevación, adeducción y rotación interna, y se genera dolor en la cara anterior del hombro. Para el impeachment interno, colocamos al paciente, nos colocamos detrás del paciente y le realizamos una maniobra con una mano, bloqueamos la escápula como siempre, 90 grados de abducción, rotación externa máxima y extensión máxima, y se genera un dolor sordo profundo en la parte posterior del hombro. Los estudios de imagen que solemos pedir para valorar un paciente que se queja de dolor de hombro, pues una radiografía simple donde valoraremos sobre todo la morfología del acromion y la posición del húmero con respecto al acromion y a la glena, para ver si hay ascensos humerales o disminución del espacio subacromial, que habitualmente debe ser mayor de 7 milímetros. La ecografía y la resonancia habitualmente se utilizan pues para valorar la integridad de los tendones y lesiones concomitantes. La ecografía además se puede realizar, según la pericia del ecografista, pues con realizar ciertas posiciones del brazo para valorar la zona donde puede haber un conflicto de espacio, y es de elección en el impeachment coracoideo. Tratamiento, posibilidades de tratamiento. Podemos realizar un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Siempre debemos comenzar por un tratamiento conservador, mínimo 6 meses. Hay autores que hablan de 12 meses y hay traumatólogos especialistas en hombro que nunca operan un síndrome subacromial. El tratamiento conservador, a los pacientes les recomendamos que modifiquen su estilo de vida, no debiendo realizar actividades por encima del nivel del hombro, ni realizar trabajos de esfuerzo o cargar peso, una rehabilitación específica para los síndromes subacromiales, utilización de antiinflamatorios no esteroideos,
y en algunos casos infiltraciones subacromiales con corticoides. Sobre las infiltraciones con corticoides, hay estudios que han visto que durante las primeras 8 semanas, comparando la infiltración con placebo o AINE, los pacientes mejoran en cuanto al dolor, pero si hacemos estudios un poquito más largo plazo, a los 3 meses parece que el tratamiento con placebo o AINE es equiparable a las infiltraciones con corticoides. Además, es importante no infiltrar a pacientes que tengan el manguito roto con posibilidad de reparación quirúrgica, ya que se ha visto que en este caso el manguito tiene un menor índice de cicatrización después de operado. Con lo cual, los corticoides debemos usarlos con precaución en casos muy dolorosos y un máximo de 3 dosis. El tratamiento quirúrgico, recordar que siempre tras 3-6 meses de tratamiento conservador, al menos, yo diría que 6 meses o más. Parece que tiene, comparado el tratamiento conservador y quirúrgico, tiene un buen resultado en cuanto al dolor, aunque en estudios a más de 24 meses parece que se equipara el tratamiento conservador y el quirúrgico, que en la mayoría de los casos no hay mucha diferencia. El tratamiento quirúrgico que se realiza, pues en el síndrome subacromial clásico, pues una acromioplastia artroscópica. Hace años pues se hacían también las acromioplastias abiertas, pero con los mismos resultados que las artroscópicas, con una recuperación más rápida por artroscopia, con lo cual actualmente no se hacen las acromioplastias abiertas. Lo que se hace con la artroscopia, pues se reseca los 5 milímetros del tercio anterior inferior del acromio y el ligamento coracoacromial. Para el impeachment coracoideo se realiza una coracoplastia artroscópica o abierta y además se deben reparar las lesiones de la PLV y del subescapular. Y en el caso del impeachment interno de los lanzadores, pues se debe desbridar la parte posterior del manguito, que es la que normalmente donde se produce el conflicto de espacio, y porque habitualmente hay lesiones de manguito en este tipo de impeachment. Se debe reparar si la lesión es de más de un 75% y siempre tratar las lesiones concomitantes. Como conclusiones, pues el síndrome subacromial genera un gran número de consultas al cirujano ortopédico. Existen diferentes tipos en función de dónde se produce el conflicto o del causante del mismo. Para el diagnóstico, pues debemos basarnos en una buena historia clínica y exploración y en las pruebas de imagen. Y siempre 6 meses mínimo de tratamiento conservador, tener mucha precaución con los corticoides subacromiales, sobre todo en casos donde puede haber lesiones de manguito susceptibles a ser reparadas. Y cuando los casos de síndrome subacromiales resistentes muy dolorosos, pensar en la cirugía, que habitualmente pues suele ser siempre por artroscopia. Aunque, como ya digo, hay algunos cirujanos de hombro que jamás operan un síndrome subacromial. Muchas gracias.